Hay un animal que vive, literalmente a nuestro lado, pero casi siempre en la sombra. Lo vemos de reojo en el metro, oímos sus carreras detrás de las paredes, y bueno, usamos su nombre como uno de los peores insultos que existen. Hablamos de la rata. Y es que, probablemente, casi todo lo que creemos saber sobre ella se resume en una sola palabra: plaga. Pero, ¿y si esa imagen está como poco incompleta? Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a analizar a fondo a este superviviente nato, basándonos en una increíblemente rica documentación que nos ha llegado. La misión de hoy es ir más allá del asco, del miedo, para descubrir una biología que es asombrosa, una historia con los humanos que está llena de contradicciones y un simbolismo cultural que dice muchísimo de nosotros mismos. Es que esa es la clave. La rata es un espejo. Su historia está tan, pero tan entrelazada con la nuestra, que estudiarla es en cierto modo estudiarnos a nosotros. Las mismas rutas que usamos para comerciar, para expandirnos, las usaron ellas para conquistar el mundo a nuestro lado. Y esas contradicciones que tenemos con ellas, las odiamos como plaga, pero es que las necesitamos en la ciencia. Reflejan nuestras propias complejidades como la especie dominante del planeta. Es un tema fascinante, la verdad. Pues vamos a meternos en faena. Empecemos por lo más básico, porque a veces lo damos por sentado. ¿Qué es una rata? Yo siempre he pensado que es simplemente un ratón más grande y menos adorable, digamos. Bueno, en esencia no vas muy desencaminado, ¿eh? La distinción popular es básicamente el tamaño. Científicamente, las ratas verdaderas son del género Ratus, que es originario de Asia. Y aunque hay docenas de especies, las que han colonizado el mundo con nosotros son dos: la rata negra, Ratus ratus, y la parda, Ratus norvegicus. Son las que vemos en nuestras ciudades. Y son increíblemente eficientes. He leído que alcanzan la madurez sexual en apenas 6 semanas. Es una velocidad de vértigo. Aunque claro, la naturaleza les pone freno. En libertad su esperanza de vida es de 1 año, más o menos, por la cantidad de depredadores. Por cierto, un detalle que me ha encantado y que he leído. En inglés, a un grupo de ratas se le llama a mischief, una travesura. Les va como anillo al dedo, desde luego. Pero fíjate, esa imagen de plaga imparable que tenemos por estas dos especies esconde una realidad más compleja. Solemos pensar en la rata como si fuera una sola cosa, pero dentro del género Ratus hay muchísimas especies. Muchas de ellas son endémicas de islas remotas, no tienen nada que ver con nuestras ratas de ciudad y, de hecho, están en grave peligro de extinción. La historia de la rata no es solo una de éxito invasivo, también es una de fragilidad. Claro, eso rompe por completo el estereotipo. Ahora, si hay algo que define a la rata en el imaginario popular y que a mucha gente le da un rechazo visceral, es la cola. Esa cosa larga, desnuda. Reconozco que a mí siempre me ha dado un poco de grima, pero leyendo sobre ella me he dado cuenta de que es una pieza de ingeniería biológica. Alucinante. Totalmente. Es mucho más que un apéndice. Es una herramienta multifunción, indispensable para su supervivencia. Imagina que es como una navaja suiza biológica. Tiene por lo menos 3 funciones principales, que son una pasada. A ver, sorpréndeme. Supongo que una es el equilibrio, ¿no? Como la de los monos, para no caerse cuando trepan por sitios imposibles. Esa es una, desde luego. Es la función de propiocepción. La cola es muy musculosa y está increíblemente inervada, llena de unos receptores que se llaman órganos tendinosos de Golgi, muy parecidos a los nuestros, que le informan constantemente de su posición en el espacio. Le permite caminar por un cable o por el borde de una valla con una precisión asombrosa. Pero quizás no sea la función más importante. ¿Ah, no? ¿Qué puede ser más importante que no matarte al caerte? Pues no morirte de calor. La primera gran función es la termorregulación. La piel de la cola es fina, sin pelo y tiene una red de vasos sanguíneos muy densa. Cuando la rata tiene demasiado calor, bombea sangre a la cola y esta funciona como el radiador de un coche, disipando el calor. Es su sistema de refrigeración personal. O sea que es su aire acondicionado. Me parece increíble. Equilibrio, radiador y la tercera. Me has dejado con la intriga. La tercera es más dramática. Es un mecanismo de defensa de último recurso, casi de película de terror, que se llama declaving. Se podría traducir como desollamiento. Si un depredador, como un gato o un ave, la atrapa por la cola, la capa externa de la piel está diseñada para desgarrarse y desprenderse, como si se quitara un guante. La rata escapa, dejando al depredador solo con un trozo de piel. ¡Qué imagen más brutal!
Sacrificar una parte de tu cuerpo para poder escapar. Te da una idea de la presión constante bajo la que viven. Es supervivencia en estado puro, aunque imagino que la herida que queda debe ser terrible. Terrible. El riesgo de infección es altísimo y muchas no sobreviven. Es una medida desesperada que lo ilustra todo. Una vida corta, peligrosa y en la que cada ventaja anatómica cuenta. Y esa capacidad de supervivencia tan extrema es, precisamente, la raíz de nuestro eterno conflicto con ellas. Ahí empieza la historia de la rata como plaga. Claro, porque esa resistencia es la que las hace tan difíciles de controlar. Su impacto en las cosechas y los almacenes de alimentos es devastador, sobre todo en países en desarrollo. Pero la mancha más negra de su historial es sin duda su conexión con la peste negra. Sin duda. La peste negra, transmitida por las pulgas que viajaban en las ratas, es el trauma fundacional de nuestra relación con ellas en Occidente. Y no es la única enfermedad que transmiten, ¿eh? Fiebre de Lassa, leptospirosis, hantavirus. Y ojo, que esto no es solo historia antigua. Me encontré con un hallazgo muy reciente que me dejó helada. En las aguas residuales de Nueva York han encontrado linajes crípticos del virus SARS-CoV-2. ¿Y eso qué significa? Pues una de las hipótesis más fuertes es que el virus ha estado circulando y mutando en la población de ratas de la ciudad. Y esto es muy serio, porque si actúan como un reservorio silencioso, significa que el virus puede seguir evolucionando fuera de nuestro radar, lo que tiene unas implicaciones para la salud pública que dan verdadero vértigo. Sin embargo, la historia de la peste negra, que es como la gran acusación contra ellas, parece que tiene más matices de los que pensábamos. Sí, y esto es fascinante. Durante siglos hemos asumido que la culpa fue exclusivamente de las ratas y sus pulgas. Pero estudios más recientes sobre la dinámica de la epidemia sugieren que la velocidad a la que se propagó por Europa es muy difícil de explicar solo con ese vector. Es probable que la transmisión de persona a persona, a través de piojos y pulgas humanos, jugara un papel mucho más importante de lo que se creía. Las ratas fueron un factor clave, sin duda, pero culparlas de todo es una simplificación que la ciencia está empezando a desmontar. Es darle una vuelta de tuerca a uno de los episodios más oscuros de la historia. Pero vale, hemos pintado el cuadro de la rata como villana. Ahora, si le damos la vuelta a la tortilla, nos encontramos con un escenario completamente distinto. Me refiero a las Hero-Rats, las ratas héroe. Cuando leí sobre esto, no daba crédito. Gigantes africanas, que son mucho más grandes y dóciles que las pardas, para usar su increíble sentido del olfato en tareas humanitarias. Son capaces de detectar minas terrestres con una eficacia altísima. Son tan ligeras que no detonan los explosivos y pueden limpiar un campo minado en una fracción del tiempo que tardaría un humano con un detector. Y no solo eso, también detectan la tuberculosis. Olfatean muestras de esputo y pueden identificar las infectadas mucho más rápido que un técnico de laboratorio. Han salvado literalmente miles de vidas. Pasar de ser el vehículo de la peste a detectar enfermedades para salvar a la gente, el cambio de registro es brutal. Es una paradoja increíble. Y su papel como aliadas no termina ahí. La ciencia moderna tal y como la conocemos sería impensable sin ellas. Desde finales del siglo XIX son el organismo modelo por excelencia en los laboratorios. Los famosos experimentos de psicología, ¿no? Pienso en los estudios sobre el comportamiento de John B. Calhoun en los años 60. Los del sumidero conductual, que estudiaban los efectos del hacinamiento. Tuvieron un impacto cultural enorme. Esos son un gran ejemplo, pero su uso va mucho más allá. A nivel fisiológico, tenemos una homología anatómica sorprendente en ciertas áreas, como la estructura del corazón y los arcos aórticos. Esto las convierte en un modelo perfecto para la investigación cardiovascular, para probar fármacos, pero lo que de verdad me parece que lo cambia todo es un hallazgo de 2007. A ver. Se demostró que las ratas poseen metacognición. Espera. Metacognición. ¿Me estás diciendo que una rata es consciente de sus propios procesos mentales? ¿Que sabe lo que sabe? Eso me vuela la cabeza. Siempre hemos pensado que eso era algo exclusivo de los humanos, y como mucho de algunos grandes simios. Pues este estudio sugiere que ellas también la tienen. Podían evaluar la dificultad de una tarea y decidir si la intentaban o no para obtener una recompensa, lo que implica una forma de introspección. Es un descubrimiento que nos obliga a replantearnos muchísimas cosas sobre la inteligencia animal. Y es importante distinguir aquí. La rata parda salvaje, astuta y desconfiada, no es la misma que la rata de laboratorio. Las cepas de laboratorio, como la famosa rata Wistar, llevan más de un siglo siendo criadas selectivamente para ser dóciles y estandarizadas.
Tienen cerebros y corazones más pequeños, un comportamiento menos agresivo. Vaya, que hemos moldeado a la rata para que se ajuste a nuestras necesidades. Plaga, heroína, herramienta científica, menudo lío de identidades. Y esto tiene que reflejarse en cómo las vemos culturalmente, porque el contraste es tremendo. Si nos vamos a Asia, la película cambia por completo. En el zodíaco chino la rata es el primer animal, el primero de todos, y no se la asocia con nada negativo, sino con la inteligencia, la creatividad, la ambición. Y en la India, la conexión es aún más espiritual. La rata, o música, es el vahana, el vehículo sagrado del dios Ganesha, una de las deidades más veneradas. Ganesha representa la sabiduría, la superación de obstáculos. Y esta veneración no es solo simbólica. Existe el templo de Karnimata, donde viven miles y miles de ratas sagradas, que son cuidadas, protegidas y alimentadas por los devotos. Creen que son reencarnaciones. Es que choca frontalmente con cómo las vemos aquí. En Europa, y por extensión en gran parte de Occidente, la herencia de la peste negra ha dejado una marca imborrable. Llamar a alguien rata es de los peores insultos que se te pueden ocurrir. Es sinónimo de traidor, de soplón, de alguien mezquino y despreciable. Totalmente. Y ese simbolismo se usa activamente. En Estados Unidos, los sindicatos usan unas ratas hinchables gigantes, a veces de varios metros de altura, y las plantan delante de las empresas que contratan a esquiroles o rompen acuerdos laborales. El mensaje es instantáneo y universal en esa cultura. Esta gente son traidores, son parásitos, la rata como el máximo estigma social. Y la afección, claro, no ha ayudado a mejorar su imagen. Casi siempre son las villanas. Pienso en el profesor Rattigan de Disney, un cerebro criminal, o en las hordas de pesadilla de los relatos de Lovecraft o de novelas de Stephen King. Y además a menudo de forma inexacta. Ese chillido agudo que siempre les ponen en las películas, por ejemplo. Eso es puro efecto dramático. En realidad, las ratas son animales bastante silenciosos para nuestro oído. Solo emiten un chillido audible así cuando están heridas o sienten un miedo extremo. La mayor parte de su comunicación vocal se produce en el rango de los ultrasonidos. Es completamente inaudible para nosotros. Aunque, para ser justos, también hay excepciones en la ficción que les han dado algo de dignidad. Templeton en La telaraña de Carlota es un egoísta, pero al final es el héroe inesperado. Y por supuesto está el caso más famoso de todos, Remy, el protagonista de Ratatouille. Una rata chef, artista, soñadora. Esa película hizo más por la imagen de las ratas que cualquier campaña de relaciones públicas. Sin duda. Mostró que se puede contar una historia positiva, centrada en la inteligencia y la sensibilidad de una rata, y que el público la adore. Fue un contrapunto cultural muy necesario. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué hacemos con ellas? Porque más allá de la cultura y la ciencia, existe el problema práctico de las infestaciones en las grandes ciudades. He visto que Chicago fue nombrada la ciudad con más ratas de Estados Unidos varios años seguidos. Nueva York, Filadelfia, todas libran una batalla constante. Es una guerra de desgaste. Y se han probado todo tipo de soluciones. En Chicago, por ejemplo, implementaron un programa curioso, que consistía en soltar más de 1000 gatos callejeros ya esterilizados en los barrios con más problemas para que actuaran como control de plagas natural. Una solución ecológica, por así decirlo. Pero, ¿es posible ganar esta guerra? ¿Existen las zonas libres de ratas? ¿Suena a utopía? Pues, aunque parezca increíble, sí. El único continente libre de ratas es la Antártida, porque es demasiado frío para que sobrevivan. Pero la historia más alucinante es la de la provincia de Alberta, en Canadá. Es un caso de estudio mundial. La he leído y parece el guión de una película bélica. En 1950, las ratas pardas llegaron a su frontera desde el este, y el gobierno de Alberta declaró una guerra total. No se anduvieron con chiquitas. Usaron escopetas, excavadoras, dinamita, veneno. Llegaron a demoler graneros y cobertizos si era necesario para eliminar cualquier posible nido. Fue una campaña de una agresividad y una coordinación sin precedentes. Y esto plantea una pregunta clave. ¿Por qué funcionó allí y no en un sitio como Nueva York? Hay dos factores. El primero es el clima. Los inviernos de Alberta son tan brutales que las ratas no pueden sobrevivir al aire libre. Necesitan sí o sí el refugio de las construcciones humanas. Eso las hace más fáciles de localizar.
Y el segundo fue un programa gubernamental implacable, con un apoyo público masivo, que se ha mantenido durante más de 70 años. A día de hoy, todavía existe una patrulla de ratas armada que vigila la frontera para que no se cuele ni una. Es una locura, pero demuestra que, en áreas contenidas, la erradicación es posible, aunque el coste sea enorme. Y se ha hecho en otros sitios, ¿no? Sobre todo en islas. Exacto. Y aquí es donde entendemos por qué se toman medidas tan drásticas. Las ratas son una de las especies invasoras más destructivas del planeta. Los datos son demoledores. Se calcula que son responsables de entre el 40 y el 60% de todas las extinciones de aves marinas y reptiles en el mundo. Sobre todo en ecosistemas insulares. La fauna de esas islas evolucionó sin depredadores terrestres y la llegada de la rata es como un apocalipsis. Erradicarlas de islas como Lundy en Inglaterra o Georgia del Sur en el Atlántico ha permitido que especies de aves que estaban al borde de la desaparición se recuperen de forma espectacular. El beneficio ecológico es incalculable. Es que el viaje que hemos hecho en este rato es increíble. Hemos desmontado su cola para verla como una maravilla de la ingeniería. Hemos visto su doble cara como portadora de plagas y salvadora de vidas. Y hemos viajado de un templo en la India, donde son diosas, a una ciudad en Canadá donde son el enemigo público número 1. La tensión que define nuestra relación con ellas es esa. Las mismas características que las convierten en la especie invasora perfecta, su inteligencia, su adaptabilidad, su ciclo reproductivo vertiginoso, son precisamente las que las hacen tan valiosas en un laboratorio o para detectar minas. Son el reflejo de nuestra propia capacidad para alterar ecosistemas. Donde vamos nosotros, van ellas. Nuestra historia es su historia. Y para cerrar, nos gustaría dejar una idea en el aire, una reflexión que surge de todo esto. Ese estudio de 2007 que sugiere que las ratas tienen metacognición, la capacidad de saber lo que saben. Si aceptamos que un animal puede tener esa chispa de autoconsciencia, por rudimentaria que sea, ¿cómo afecta eso a nuestras decisiones? ¿Cómo cambia nuestra ética a la hora de tratarlas como una plaga a exterminar sin piedad, como una herramienta desechable en un laboratorio o incluso como una mascota a la que cuidamos? ¿Qué significa que un ser que a menudo despreciamos y consideramos inferior posea una habilidad cognitiva que hasta hace muy poco considerábamos la joya de la corona de la conciencia humana?